Dominicana recientemente celebró la llegada de más de 11 millones de turistas. Eso para el inversionista inmobiliario no significa éxito, significa presión en los precios. Hace apenas 5 años podíamos conseguir en zonas premium metros cuadrados a $1,300 y $1,800. Hoy en día estamos hablando que han superado los $3,200 a $3,500 por metro cuadrado en zonas premium como Cap Cana. ¿Y quién marca este ritmo? No es el mercado local. Es el capital español que es dueño de un 65% de las habitaciones hoteleras y que han desarrollado la zona. El día de hoy vamos a hablar en números y en datos reales por qué tu apartamento cuesta lo que cuesta. Bienvenidos a mi canal, yo soy Néstor Leffel, asesor inmobiliario. En este canal hablamos sobre todo lo que es real estate en Punta Cana. Si eres nuevo aquí, sígueme, activa las notificaciones y disfruta de mi contenido. Vamos a los datos fríos. En la provincia de la Altagracia hay operativas más de 48.000 habitaciones hoteleras. De esas, casi 30.000 pertenecen a familias españolas. ¿Por qué importa esto para tu inversión en un apartamento de Airbnb? Porque ellos urbanizaron zonas como Cocotal Country Club, que es un desarrollo de Meliá, o los complejos alrededor de Iberostar y crearon un ecosistema. El sello español funciona así. Ellos ponen el campo de golf, la seguridad, el acceso a playa privada. Eso justifica que un apartamento de 2 habitaciones que costaba $180.000 en el 2020, hoy se revenda por encima de los $260.000. Estás pagando un impuesto a la plusvalía por estar cerca de la infraestructura que ellos pagaron hace ya 30 años. Aquí es donde muchos gritan, burbuja. Vamos a analizar el costo del ladrillo. Construir con calidad media alta en la zona este ronda hoy, según el índice de la construcción, entre $950 y $1,200 por metro cuadrado. Eso incluye materiales importados, a menudo de empresas españolas como Porcelanosa o empresas eléctricas. Sin embargo, el precio de venta promedio en un proyecto en nuevos off-plan en zonas como Los Corales o White Sands está saliendo entre $2,400 y $2,800 por metro cuadrado. ¿Dónde está el margen del 100%? Se va en 3 cosas. Primero, el costo de la tierra que se ha disparado. Segundo, la comercialización, brokers o intermediarios. Y tercero, la prima de riesgo y beneficio del desarrollo. No es necesario una burbuja artificial. Es un mercado que se ha miamizado en costos operativos. La inversión española trajo el turismo masivo, lo que alimenta la demanda de los alquileres cortos. Actualmente la tasa de ocupación promedio en la zona de Bávaro Punta Cana oscila entre un 60 y un 65% anual. Si te prometen un 90% garantizado, huye. Hagamos matemáticas rápidas. Un apartamento de $200.000, si lo alquilas a $120 por noche, con una ocupación realista del 60%, genera unos $26.000 brutos. Descuenta un 20 o un 25% de administración, energía eléctrica, que es cara en la zona, mantenimiento e internet, y tu ROI neto real baja a un 8% anual. ¿Es malo? No. Es excelente comparado con un 3% que vas a obtener en Madrid o un 4% que vas a obtener en Miami, pero la mina de oro ya no es del 15%, como hace décadas. Para cerrar, ¿burbuja? No. Los precios están altos, pero sostenidos por una demanda de 10 millones de turistas y un aeropuerto que sigue expandiéndose. Sin embargo, el capital inteligente español ya está mirando al siguiente paso, Miches. Si buscas plusvalía agresiva, duplicar el valor, Punta Cana ya es un mercado maduro, es un safe haven. Si buscas lo que pasó en Punta Cana en los 90s,
sigue el dinero de las familias españolas hacia los nuevos polos turísticos. La influencia española no solo desarrolló Punta Cana, enseñó al mundo que invertir en RD es seguro. Y esa confianza es lo que mantiene tu metro cuadrado valiendo oro. Unos datos extras. Según el Ministerio de Turismo, Mitur y Azonadores, República Dominicana superó las 85.000 habitaciones hoteleras. La zona este concentra más del 50% de esto. Según los datos de AirDNA, hay más de 30.000 propiedades activas y listadas en la zona de Punta Cana Bávaro, lo que demuestra que ya no es un océano azul, sino un mercado competitivo. Y si quieres aprender a invertir en bienes raíces en Punta Cana, abajo te dejo el link para que consigas mi libro en Amazon. Y si este video les gustó, recuerden suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierda mi contenido, coméntame desde dónde nos estás viendo y nos vemos en la próxima.